tenía que mostrar el aborrecimiento de Dios por el pecador. Ahí tendría que ver, los hombres que veían eso, tienen que ver una cosa: ¿cuánto Dios aborrece al pecador? Se tenía que mostrar eso en el castigo. 2, se tenía que mostrar la severidad de Dios contra un pecador. ¿Qué tan severo puede ser Dios contra un pecador? Eso tendría que mostrar el castigo. Y 3, se tenía que castigar cada pecado que los hombres hayan hecho en la persona de Jesús. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Jesús podía hacerlo? Yo quiero mostrarte lo que sufrió Jesús y cómo Jesús honró la ley siendo castigado. El castigo de Jesús no empieza solamente cuando está en la cruz, empieza desde antes. ¿Cuándo? Desde que es traicionado con un beso por uno de sus discípulos. Desde ahí empieza el castigo. Era un castigo no físico, era un castigo moral. ¿Qué sentirías? Que aquel amigo con el cual estuviste 3 años, que viviste con él, que comiste con él, que estuviste con él, o sea, cual la traición con un beso es para castigar el pecado de tu hipocresía. ¿Cuántas veces tú fuiste hipócrita? Llamándote, diciéndole a Dios que lo ibas a servir y luego no lo servías. Llamándole a tu padre y luego no lo obedecías. Llamándote cristiano y no siendo un cristiano. ¿Cuántas veces tú andabas ahí detrás de Dios diciéndole una cosa a Dios, pero viviendo otra, viviendo hipócritamente, a escondidas del pecado? Había que castigar esa hipocresía. La traición de un beso, con la traición de sus discípulos, ahí Cristo es castigado por haber hecho, por eso, por la hipocresía. A Cristo le escupen en el rostro. ¿Qué simbolizaba que le escupieran en el rostro a Cristo? ¿Qué castigo le querían dar ahí? Por la rebeldía humana. Esa rebeldía que es como si le escupieras a Dios, que el Dios que te hizo, que te formó, que te dio vida, que te dio creación, de pronto no lo quieres obedecer. El Dios que hace que lata tu corazón, el Dios que hace que palpite tu corazón, el que hace que tú vivas, que te da hijos, que te da alimento, de pronto tú dices, no lo obedezco. Es como si le escupieras a Dios en la cara. ¿Quién eres tú para que te obedezca? Y le escupes, siendo que Él fue el que te castigó. ¿Qué más simbolizaba? La afrenta tuya contra Dios. ¿Cuál era la afrenta? Que Dios, pudiéndote acabar contigo, tú te le revelas. Tú haces lo que quieres. Tú le dices, no te obedezco. Tú le dices, no, mira, tus mandamientos no me importan. Tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que me dé mi regalada gana. Eso es como una afrenta a Dios. No solamente eso, el escupir a Jesús a la cara simboliza también tu ingratitud. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios? ¿Cuánta salud te ha dado? ¿Cuántos bienes te ha dado? ¿Cuántos alimentos te ha dado? ¿Cuánta agua te has tomado? ¿Cuánto aire has respirado? ¿Cuántas cosas te ha dado Dios? ¿Y con qué le pagaste? ¿Con maldades? ¿Con mentiras? ¿Con enojos? ¿Con celos? ¿Con inmundicia? ¡Con pecados! Ahí está mostrando, escupiéndole a Dios en la cara. Sí, tú me has dado, pero yo no importa lo que tú me hayas dado. Yo voy a vivir a mi manera. Y es como escupirle a Jesús en la cara. ¿Qué más simbolizaba? Que no había un afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Naturalmente, es normal que una madre quiera a su hija. Es normal que un hijo quiera a su padre. Eso es normal. Pero ¿qué pasa cuando se pierde ese afecto natural? Que la madre ya no quiere a su hija. Que el hijo ya no quiere al padre. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo ve esta sociedad cuando ve una madre neutralizada que nace su hijo y lo mete en un basurero? ¿No la ve mal? ¿No se escandaliza la gente? Ok, ¿qué era normal? Pues que lo normal es que el que te da de comer, que es Dios, vivas para Él. Lo normal que es que el que te da salud, pues te es agradecido y vivas para Él. Lo normal es que el que hace que tú vivas y nazca tu corazón y palpite, pues vivas agradecido con Él y vivas para Él. Pero eso no se vio en ti. No había afecto natural. El que te daba vida, el que te daba salud, el que te daba comida, el que te daba estos, no había el mínimo de gratitud hacia Él, sino más bien había desprecio con tus hechos hacia Dios. El escupir en la cara también simbolizaba que eras aborrecedor de lo bueno. Jesús era bueno. Al escupirle en la cara, se le está diciendo, yo aborrezco lo bueno. ¿Y cuántas veces tú aborreciste lo bueno por escoger el pecado?
que sabías que era lo bueno, escogías el pecado. Podías decir verdad, decías mentiras. Podías pasar por alto la ofensa, te enojabas. Podías perdonar, guardabas rencor. Podías no adulterar, adulterabas. Podías no codiciar con tus ojos, codiciabas con tus ojos. ¿Cuántas veces aborreciste lo bueno y escogiste lo malo? Eso es como un escupitajo a Jesús. Por este lado, de esa manera, para castigar que eres aborrecedor de lo bueno, que no tienes afecto natural, tu traición, tu hipocresía, todo eso había que ser castigado en Jesús. No solo eso, sino que Jesús a puñetazos fue golpeado, puño cerrado, golpeado en la cara de Jesús. ¿Para qué? ¿Castigar qué? Tu crueldad para con los hombres y para con Dios. Mientras tú viviste egoístamente, solamente pensando en ti, eres la persona más cruel que hay. Porque estás diciendo que no vale la pena vivir para este mundo, sino solamente para ti. Que no vale la pena vivir para Dios, sino solamente para ti. Que no vale la pena hacer nada, sino solamente para ti mismo. Eso es cruel. Y con esa crueldad, Jesús fue puñeteado ahí para castigar tu crueldad. No solo eso, para castigar tu odio, tus homicidios, para castigar todo lo que había dentro de ti, tus blasfemias, lo implacable, que no te podías aplacar con nada, hasta que no sacabas tu odio, hasta que no sacabas tus palabras groseras, hasta que no sacabas toda la furia que había en ti. Había que castigarlo. A puñetazos agarraron a Cristo para castigar esos pecados. No solo eso, sino que después lo cachetearon con la mano abierta. Eso es como para castigar la soberbia y la vanagloria. Es algo más sutil, como más elegante. La furia se muestra con el puño. La deshonra, la humillación se muestra con la cachetada. Como algo sutil. Con cachetada agarraron a Cristo. ¿Para qué? Castigar toda tu soberbia y tu vanagloria. ¿Cuánto te has creído? Que fue como si cachetearas con guante blanco a Jesús y le dijeras, ¿sabes qué? No hago lo que tú quieres, voy a hacer lo que yo quiero. Y era como cachetear a Cristo de esa manera. O sea, deshonrándolo. Cuando tenías más amor a los deleites antes que a Dios. Y amabas más tus deleites que a Dios. Y decías, no, yo no lo quiero. No es que yo no quiera a Dios, pero también me gusta esto. Era como una cachetada con guante blanco a Dios y decirle, ¿sabes qué? No hago lo que tú quieres. Por esa soberbia, por esa vanagloria, porque amabas más los deleites más que a Dios. Por eso lo cachetearon a Cristo. ¿Qué más? A Cristo fue negado por uno de sus discípulos cercanos. Por un discípulo cercano, Pedro, el gran amigo de Jesús, el que dijo, voy a poner mi vida, yo no te voy a negar, voy a poner mi vida. Su amigo leal, su amigo que estuvo con él en la transfiguración, su amigo que estuvo con él en el Getsemaní, su amigo cercanísimo, porque nomás había 3 cercanos de él, Juan, Jacobo y Pedro, eran los más cercanos de Cristo. Ese cercano lo negó 3 veces y en la última hasta maldijo, solamente para que no dijeran que era amigo de Jesús, que él andaba con Jesús. ¿Para qué? Para castigar tus deslealtades, para castigar que tú eres más amador de ti mismo más que de Dios, que tú le dices una cosa a Dios, sí Dios, yo no te voy a negar, yo voy a ser un cristiano, ahora sí, para que veas, yo voy a ser cristiano, y después eres desleal con Dios y lo traicionas y ya no vives, ya no te acuerdas de las palabras que dijiste y ya no haces lo que salió de tu boca, eso que salió de tu boca que dices, ahora sí voy a vivir para ti. De pronto, como Pedro, te vuelves desleal y lo traicionas y lo niegas y maldices y empiezas a hacerlo. Había que castigar ese pecado. ¿Cómo lo castigaron? Con Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Cristo otra vez el dolor moral, sintiendo. Ese Pedro, amigo de él, de pronto lo niega 3 veces. Y cuando lo niega, Jesús voltea a ver a su amigo, que lo había negado 3 veces. Y Pedro sale allí, llorando amargamente. ¿Qué más? A Jesús le hicieron injusticia en su juicio. Prefirieron a un homicida antes que a Cristo. ¿Cómo te sentirías tú que aquí hay un gran asesino y tú eres inocente y la gente prefiere que suelten al asesino y que así te castiguen? ¿Qué sentirías eso? Esa injusticia,
que se hace sobre tu persona, que te metieran a la cárcel 15 años por algo que no hiciste, y que en tu lugar dejaran ir libre al peor asesino de aquí de Cuernavaca. ¿Qué sentirías tú eso? Eso fue lo que hicieron con Cristo. A Cristo prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Prefirieron un homicida, un ladrón, un sedición, una acusado de sedición, a Barrabás, antes que a Jesús. ¿Para castigar qué? Que tú muchas veces has escogido primero el pecado antes que a Cristo. Has escogido las cosas de este mundo antes que a Cristo. Has escogido tu diversión antes que a Cristo. Has escogido algo pecaminoso antes que a Cristo. Había que castigar eso. Y en Cristo lo castigaron. A Cristo escogieron a Barrabás para dejarlo libre. Y a Cristo para crucificarlo. Porque tú mismo muchas veces has escogido antes el pecado en lugar, en preferencia de Cristo. No solo eso, a Cristo, el que lo podía librar en esa mera hora, siente cobardía. Pilato, que sabía que era inocente, que no había hecho nada malo, y su esposa le dijo, mira, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he tenido pesadillas a causa de él. Y Herodes, lo remitió a Herodes, y Herodes le dijo, no veo ninguna falla en este hombre, sabiendo que era justo, y teniendo el poder para librarlo. Se lava las manos, y dice, yo no tengo nada que ver con este hombre, allá ustedes. Para mostrar que tu cobardía que tú has sido para con Cristo. Si ahí fue cobarde Pilato, fue cobarde y prefirió antes quedar bien con los hombres que quedar bien con Dios, y por su cobardía entregó a Cristo. ¿Por qué? Para castigar tu cobardía, que tú por pena, que tú por vergüenza, que tú por muchas cosas has preferido decir que no tiene nada que ver con Cristo, que no tienes nada que ver con Dios, simplemente para no sufrir el vituperio, la persecución y lo que viene por ser un verdadero cristiano, ¿sí? Cristo fue castigado por eso. O sea, él sintió en su vida la cobardía de Pilato y fue castigado de esta manera. Cristo fue azotado en su espalda. El azote era tremendo. Casi se podía matar a una persona con esos azotes. Eran puestos en unos marcos de madera. Los hombres eran colgados ahí de las muñecas. Las piernas eran, el cuerpo estaba así tendido, como de esta forma, una forma parabólica. Las piernas estaban abajo, el cuerpo estaba ahí, colgado estaba sobre ataduras de cuero. Y con látigos que salían, varias puntas salían del látigo, no era una sola punta, varias puntas. En cada uno de esas puntas, en cada uno de esos lugares, había piezas de fierro, de plomo, las cuales cuando agarraban a Cristo y lo azotaban, tenían tal poder que podían, no solo eso, desollar, quitarle la piel a Cristo. Los judíos no podían azotar más de 40 veces, solamente 39, pero no los romanos. Los romanos, cuando azotaban, se excitaban con la sangre. Entonces empezaban a golpearlo hasta que la sangre brotara. Entonces sí, ellos dejaban de azotar, pero mientras no. El azote fue sobre Cristo, uno y el otro, uno y otro. Y cada vez que llegaba, se enterraba aquel látigo y luego se traían y se traía la piel de Cristo. Y así desollaron la carne. En otras palabras, el sonido era como cuando tú estás golpeando la carne picada. Como cuando tú estás golpeando alguna carne para que se aplaste. Cuando tú golpeas, ese era el sonido que había ahí. La sangre brotaba a borbotones. ¿Para qué? Para castigar tu apatía hacia Dios, tu indiferencia. Sí, que tú muchas veces le has dado el frente a la diversión y la espalda al pecado. Que tú siempre tienes tiempo para las cosas que te gustan a ti, pero nunca tienes tiempo para las cosas de Dios. Y tu frente le das al pecado, a la televisión, al cine, a la música mundana, a muchas cosas. Y la espalda se le das a Dios. Había que castigar eso. A Cristo fue castigado por eso. En otras palabras, Cristo sufrió por tu apatía. Cristo fue desnudado y lo fue vestido. ¿Para qué? ¿Qué castigo? Vean, ¿qué siente alguien tan puro, tan limpio como Cristo? Que lo desnudan y que están viendo. ¿Qué sentirías tú, mujer,
que te agarraran aquí en la plaza y te desnudaran? ¿Qué sentirías tú, varón? Que te desnudaran allá, enfrente de toda la plaza, todos viéndote. ¿Qué había que castigar ahí? Tu desvergüenza. ¿Cuántas veces fuiste muy desvergonzado tú? Desvergonzado y descarado, haciendo cosas sabiendo que Dios te ve como quieras las hacías, con una desvergüenza tal que no te importaba que te estaba viendo, sino con toda desfachatez delante de Dios cometías toda clase de pecados y lo hacías y Dios estaba viendo para castigar en ti, no solamente eso, tus borracheras, tus orgías, tus inmundicias, todo eso, castigar todo eso, que no te avergüenzas que haces en eso y que ya después, ya que haces todas tus maldades, te sientes mal. Cristo fue castigado por esa causa. A Cristo se burlaron de él, ¿sí? Se burlaron de él. Muchos se burlaban, hasta los ladrones que estaban ahí. La gente se burlaba de él. ¿Para qué? Para castigar todas tus idolatrías, todas tus herejías, esos ídolos que tú le pedías, que tienen carne, como que te quieres burlar de Dios. Ah, Dios no me contesta a mí, pero se lo pide la Virgen María, y la Virgen María se lo saca a Dios, y así como quiera le sacamos a Dios lo que queremos, como queriéndote burlar a Dios, buscando santos, buscando hechicerías, buscando brujos, buscando manipular para obtener las cosas, porque no quieres vivir una vida recta, como queriéndote burlar de Dios. Así que Cristo fue castigado porque tú te querías burlar de él. Por eso fue castigado. No solo eso, Cristo le pusieron una corona de espinas aquí en la cabeza. Las espinas se las clavaron en cada una parte de la sien. ¿Para qué? Castigar todas tus amarguras, todos tus enojos, todos tus pleitos, todas tus contiendas, todas tus envidias, todos tus celos, todas tus envidias, todas aquellas cosas malas que andas pensando de otros. Había que castigarlas. Él las castiga en la persona de Cristo. En Cristo le cubrieron el rostro, y cubierto el rostro con una caña le golpearon la cabeza y luego le decían: a ver, ¿quién fue el que te pegó? Dinos, ¿quién fue el que te pegó? ¿Para qué? Para castigar tus pecados que hiciste ocultos, aquellos que hiciste escondiditos, que nadie te vio, que solamente tú lo hiciste. Dios te estaba viendo. Pero cuando tú te escondías, ¿qué querías? Era como si quisieras vendarle los ojos a Dios para que no te viera. Por eso te escondías. Y cuando lo hacías, era como pegarle con una caña en la cabeza de Cristo. Eso simboliza eso. O sea, te escondías para pecar. Y cuando cumplías tu pecado, era como que pegabas. A ver, ¿quién fue el que te pegó? A ver, ¿qué fue lo que hice? Si es que me estás viendo, dime qué fue lo que hice. Ahí estás. Había que castigar ese pecado en ti. A Cristo se le hincaban delante de él, se hincaban a rodillas delante de él y le decían: a ver, profetízanos, y se hincaban delante de él. ¿Para qué? Castigar tu religiosidad hipócrita. ¿Cuántas veces te hincaste delante de Dios? Pero andabas en tus pecados, andabas en tus maldades, andabas en mentiras, pero te hincabas delante de Dios: Señor, perdóname, Señor, esto, y puras palabras que no respaldabas con tus hechos. Ahí estaba, para castigar esta religiosidad hipócrita. A Cristo se le hincaron ahí y hacían todo eso. ¿Para qué? Como burlándose de Cristo. No solo eso, a Cristo le dieron, cuando tenía sed, les dieron a beber vinagre y hiel. Algo amargo, algo amargo. ¿Por qué? Por todos los chismes que salieron de tu boca, todas las murmuraciones, todo el veneno mortal, cómo tú lastimas con tus palabras a la gente. Había que castigar eso. A Cristo de esa boca le dieron a beber vinagre. Estando ahí Cristo, repartieron sus vestidos, partieron los vestidos de Cristo, que eran una sola pieza, y los dieron a alguien. Hacían suerte sobre ellos, a ver quién le iba a tocar. ¿Para qué? Para castigar que las cosas tú te apropiaste de lo de Dios. Este cuerpo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Y tú te apropiaste de lo de Dios para tu beneficio, para vivir como tú quieres y no vivir como Dios quiere. Era como apropiarte del vestido de Cristo, y ahora sí es mío y yo hago con él lo que yo quiera. Ok, así, para castigar que tú te apropiaste de la vida de Dios y la usaste como tú quisiste y no para Dios. Había que castigar eso, ese robo que le hiciste a Dios, que con tu vida. Y así lo hicieron
con el vestido de Cristo. A Cristo lo crucificaron entre ladrones. Ahí estaba, uno de un lado y otro de otro lado. ¿Para qué? Para castigar tus calumnias. Porque ahí Cristo fue calumniado. Oye, ¿qué habrá hecho ese hombre? Que mira, está entre dos ladrones. Seguro haber sido bien malo, haber sido de lo peor. ¿Para qué? Lo estaban calumniando a Cristo. Por todas las calumnias que tú hiciste contra otra persona. Todas las difamaciones, todas las mentiras, todo eso. Que hablabas mal de otro y que lo buscabas difamar. A Cristo así fue difamado. Muriendo entre dos ladrones, padeciendo eso. Ahí a Cristo lo crucificaron con clavos grandes, las manos estando ahí abiertas, donde está todo lleno de nervios. Atravesó el clavo de un lado, de otro lado, en los pies, para castigar las obras de tus manos, castigar las obras de tus pies. Y no solo eso, la espalda estaba sin piel, la carne viva, el áspero madero lo pusieron sobre él. Y cada vez que él quería respirar, tenía que hacer este movimiento. Al hacer esto, se raspaba la espalda con el madero. Se lastimaba las manos con el clavo. Se lastimaban los pies con el clavo. Porque tenía que levantarse para recibir un poquito de una bocanada de aire. Cosa que tú ahorita respiras con toda facilidad. A Cristo se burlaban los ladrones. A otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. Se burlaba la gente. A ver, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y uno de sus ladrones también le injuriaba a Cristo, diciéndole, a ver, si eres Hijo de Dios, salva a nosotros, a ti y a nosotros, burlándose de Cristo. La misma naturaleza no aguantó esto. El mundo no aguantó esto. Y la Biblia dice que hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Como que el sol no quería ver eso, que el justo muriera por los injustos. Ahí estaba el sol negándose. Y hubo oscuridad ahí. Y no había más. Y las rocas que había ahí se empezaron a partir. Lo más duro que son las rocas, se partían. La naturaleza no soportando que el justo muriera por los injustos. Y hubo un gran terremoto en ese momento. Y un centurión a lo lejos decía, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esas rocas que se partieron, ¿qué quería mostrar? Los corazones duros que no se quieren partir tienen menos sensibilidad que esas rocas que es la misma naturaleza. Se parten cuando ven el sacrificio de Cristo. ¿Cuál fue el efecto de esto? Los que pasaban le injuriaban. Gente que pasaba y veía eso le injuriaban a Cristo, no sabiendo quién era Cristo. Los religiosos le injuriaban también. Estando ahí le estaban injuriando. Mira, él injuriaba a otros, salvó a sí mismo, no se puede salvar. El ladrón le injurió también. El ladrón que lo crucificaron ahí, uno de ellos le injuriaba. Simón de Cirene le llevó la cruz a Jesús. Uno que él estaba ahí, nomás le llevaba la cruz. José de Arimatea, que se negaba a ser discípulo, que lo supiera la gente, le dijo, yo te doy tu sepulcro. Y lo enterró en ese sepulcro. Pero el centurión dijo, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Ahí murió Cristo. Ahí ese sacrificio muestra todo. Mostró el aborrecimiento de Dios por el pecador. ¿Dónde lo muestra? Cuando le dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Para ampararte a ti, un pecador. Ahí estaba mostrando que el aborrecimiento que hay. Dos, mostró qué tan severo es Dios con el pecador. Qué severo fue con Cristo. Escupido, apuñeteado,